Damos paso a Nacho Chávez. Buenos días. Buenos días, Nacho. Ya he hecho la presentación. Tenemos más tiempo incluso para debatir sobre este tema. Vas a compartir presentación, ¿verdad? Sí, entiendo que se ve bien. Yo la veo perfectamente. Bueno, pues cuando quieras. Pues lo dicho, vamos con un horario un poquito adelantado, así tenemos más posibilidad de hacer consultas a Nacho para quien lo considere oportuno. Así que, Nacho, todo tuyo. Bueno, pues gracias, Daniel. Bueno, como ha dicho Daniel, pues además de vicepresidente de APARSUR, pues soy arquitecto y bueno, me he especializado en temas de urbanismo. Actualmente soy asesor urbanístico en un pueblo de la provincia de Sevilla. Y como también ha dicho Daniel, pues soy también gestor de viviendas turísticas y hemos hecho muchas cuestiones acerca de las legalizaciones de este tipo de vivienda. Bueno, y hoy vengo pues a contaros un poquito qué ha sido esta modificación del PGO para intentar enseñaros un poco en qué ha consistido exactamente y que tengáis esa... pues tengáis los conceptos claros para cuando vuestros clientes o bueno, pues si tenéis algún caso ahora mismo de que os pregunten si queréis, si se puede o no se puede sacar la licencia turística y bueno, poner las cosas encima de la mesa, los problemas y las cuestiones para poder poner la vivienda. Podemos decir que sí se pueden poner nuevas viviendas con fines turísticos, pero no toda vivienda puede ser inscrita como vivienda con fines turísticos. Como decía, bueno, pues en principio estos son mis datos, mi correo electrónico de mi empresa, donde lo suelo mirar, y es el teléfono abajo, el teléfono que tenéis profesional, que si queréis, bueno, pues si queréis hacerme alguna consulta, pues, bueno, pues estaré encantado de atenderos y ayudaros en la medida de mis posibilidades de resolver vuestra duda. Importante para empezar, y entramos ya en materia, digamos, el primer concepto que tenemos que tener muy claro es el concepto de las competencias, ¿no? ¿Qué competencias? ¿Qué significa lo de las competencias? ¿Quién tiene la posibilidad de aprobar y el qué? Es decir, ¿quién es el responsable de cada cosa? Y vamos a entrar en esas competencias en materia de turismo y en materia de urbanismo, porque es muy importante para entender qué es lo que está pasando en nuestro sector en cuanto a dónde tengo que cumplimentar y qué tengo que cumplimentar si estamos hablando de turismo o de urbanismo. Es decir, la Junta de Andalucía tiene competencia en ambas cuestiones. Tiene unas competencias muy amplias en materia de turismo porque ella es la que regula, la que diseña, la que define cuáles son los tipos de alojamiento, cuáles son las condiciones que tienen que cumplir y cuáles son las exigencias para que se pongan en funcionamiento. Es decir, sin la autorización de la Junta de Andalucía no se puede abrir ningún establecimiento. ¿De acuerdo? Y en esto tenemos el decreto de las viviendas con fines turísticos y de los apartamentos turísticos que ahora mismo están vigentes y aprobados, y eso es lo que básicamente regula todo el tema de turismo. Es decir, las competencias de turismo en la Junta de Andalucía son altísimas. Es decir, el 90 y tanto por ciento de lo que se regula en, urbanismo, en turismo lo regula la Junta de Andalucía. Y en materia de urbanismo, que también tiene unas competencias interesantes, lo que establece son las reglas del juego. Es decir, lo que se tiene que hacer en todos los municipios, lo que es común dentro del urbanismo en todos los municipios. Pues, qué tipo de suelos son, establece cuáles son los conceptos, pone las reglas, incluso determina también el tema de la disciplina urbanística y cómo se procede. Es decir, también define, por ejemplo, que esto es un tema que nos interesará y lo veremos ahora, qué es una licencia de ocupación y cómo se puede obtener esa licencia de ocupación. Es decir, el ayuntamiento no se puede inventar qué es una licencia de ocupación ni puede determinar un procedimiento diferente para poder obtenerla, ¿vale? Y claro, la Junta es importante tener en cuenta que la Junta no legisla para Sevilla, ni para Málaga, ni para Cádiz, ni para Huelva, ni para Córdoba, regula para toda Andalucía, para todos los territorios, para todo el territorio y para todos los municipios que forman Andalucía, ¿vale? Si nos pasamos al ámbito municipal y hablamos de materia de turismo, el ayuntamiento, las competencias que tiene en materia de urbanismo son escasas. Y ahí es donde el ayuntamiento dice, a mí me gustaría poder meter mano a cosas del turismo, ¿no? Y básicamente, ¿qué competencias tiene? Pues las que veis ahí, pues son las estrategias, voy a fomentar el destino, voy a intentar captar eventos, hago un plan para intentar sacar un máximo aprovechamiento, pero en ningún caso puede inventarse que en Sevilla hay hoteles de 7 estrellas o
o yo que sé, o otro tipo de regulaciones que ya vienen cogidas por la propia Junta de Andalucía en cuanto a materia de turismo. Con lo cual esas competencias realmente son escasas. Sin embargo, en materia de urbanismo tiene unas competencias muy amplias, porque al final es el que define la ciudad en la que vivimos, ordena los usos, dice qué se puede hacer en cada parcela, qué alturas tiene el edificio, cómo se implantan las distintas actividades en los distintos emplazamientos, aquí se pueden instalar, aquí no se pueden instalar, y qué condiciones tienen que cumplir, ¿vale? Con lo cual, visto esto, ¿dónde está la pelea? La pelea obviamente está en que el municipio quiere saber o poder controlar o poder meterle mano, o poder regular, llámalo como a su criterio, las viviendas turísticas que se den en la ciudad. Y entonces lo que pretende el ayuntamiento con esta modificación, o lo que ha pretendido, o lo que está consiguiendo, es que el municipio traerse el tema de las viviendas turísticas al mundo del urbanismo, no al mundo del turismo. ¿De acuerdo? Antes de entrar en materia, es decir, explicar qué es lo que ha hecho el ayuntamiento, me gustaría que tuvierais claro tres conceptos importantes. Primero, que es un PO. El PO es como si fuera la ley. Es decir, el Plan General de Atención Urbanística regula todo, pero lo regula para todo el municipio. Regula todo lo que son sus competencias, obviamente, dónde puedo hacer y qué puedo hacer, cómo definir, cómo se define un uso determinado, cómo se define un uso pormenorizado, alturas, ahí viene todo. Es decir, lo que no venga ahí no lo puede hacer cumplir, con lo cual es como si fuera, a los efectos, como si fuera una ley. Y por lo tanto una ley tiene que cumplir lo que pone la ley, y si lo que pone la ley no me gusta, lo modifico. Y existen unas reglas que ya estableció en su día la Junta de Andalucía de cómo modificar esa ley de urbanismo municipal, ¿vale? Solo el PGO es de un municipio, es decir, Sevilla tiene su PGO, Dos Hermanas tiene su PGO, Alcalá tiene su PGO, Mairena tiene su PGO, ¿vale? Bien. ¿Y qué es una licencia de ocupación? Básicamente, la licencia de ocupación es el documento que autoriza a que se utilice una vivienda, ¿vale? Aquí nos podríamos extender. Es decir, antes no se daba la licencia de ocupación, a partir del 88 empieza a ser necesario dar licencia de ocupación para verificar que lo que se construye pues efectivamente es lo que se había autorizado en su momento, y llega un momento en que la ley de urbanismo de Andalucía dice: para dar luz y agua a cada una de las viviendas necesita usted la licencia de ocupación. Entonces, aquellas viviendas que no las tenían porque no se pedía antes, pues se establece un sistema o se establece un procedimiento por el que se otorga esa licencia de ocupación, que es lo que hemos hecho todos hasta ahora mismo. Oye, voy a pedir licencia de ocupación en el ayuntamiento para dar de alta la vivienda turística. Hemos hecho un documento, un arquitecto que nos ha arreglado los papeles y hemos pedido la licencia de ocupación, ¿vale? Ojo, la licencia de ocupación es exclusiva de viviendas y es ocupar la vivienda, ¿vale? No hace falta ninguna otra licencia que verifique nada por parte del ayuntamiento. ¿Qué es la licencia de utilización? Que es un nuevo concepto que nos hace meter el ayuntamiento ahora mismo. Lo mismo que la licencia de ocupación, pero para el resto de los usos. Es lo que se utiliza para que tú puedas dar de alta de luz y agua un local comercial, un bar, un comercio, una peluquería, una oficina, un campo de fútbol, de una estación deportiva, pero no es no es para vivienda, porque además ahí siempre hay cuestiones de medioambientales, de regulaciones de otros ámbitos de la Junta de Andalucía o incluso del Estado. Entonces, bueno, es parecido, muy similar, pero no es lo mismo. Es decir, no está garantizando que se puede usar para cualquier uso, sino para un uso determinado. ¿De acuerdo? Pero nunca de vivienda. No tendremos una licencia de ocupación para vivienda. ¿Vale? Bueno, y la modificación del PGO. ¿Qué es lo que ha modificado el PGO que afecta a las viviendas con fines turísticos? Pues básicamente lo que ha hecho ha sido decir que la vivienda deja de ser vivienda, es decir, deja de ser residencial categoría de vivienda y pasa a ser un uso terciario, de categoría que la ha llamado hospedaje. Entonces ahora ya no somos vivienda, ya somos terciario u hospedaje, ¿vale? Que es la primera de las consecuencias, que es el cambio de uso de vivienda. Aquí es donde estaba nuestro gran miedo cuando hicimos las alegaciones. Hay muchísimas viviendas que ahora mismo son viviendas porque siempre lo han sido, es decir, y ahí hablamos del carácter no retroactivo de todas estas normas, es decir, si nosotros cambiamos el PGO y ahora le pedimos a los bares que tengan una chimenea, por decir una tontería muy grande, aquellos bares que no tienen chimenea, no les vamos a obligar a que tengan chimenea porque ya tienen su autorización para abrirse.
tienen que mantener las condiciones por las que se le autorizó en su día. Pero los nuevos sí tendrán que tener chimenea. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una vivienda con fines turísticos que está en una vivienda, ahora seguirá siendo vivienda con fines turísticos. No tengo que adaptarme a lo que me dice el plan general. ¿De acuerdo? Pero si voy a implantar una nueva, sí tendría que hacerlo. ¿Qué pasa con las viviendas? Que cuando yo hice una vivienda en el año 60, con unas condiciones determinadas que se exigían en el año 60, ahora en el 2022, si la quisiera volver a hacer, tendría unas exigencias probablemente mayores. Y por lo tanto, esa vivienda, que en su día era que cumplía, ahora no cumple. Si esa vivienda deja de ser vivienda, cuando la quiera volver otra vez a poner como vivienda, tendrá que cumplir lo que diga ahora mismo el plan general, ¿vale? ¿Qué ha hecho para intentar limitar eso el ayuntamiento? Pues que nos va a exigir ahora que para poder cambiar ese uso a vivienda turística cumpla la vivienda actual, ¿vale? Pero es importante que se quede ahí resiliente ese tema de que deja de ser vivienda, ¿vale? Porque pueden ocurrir cosas en urbanismo, que haya modificaciones y después no sea tan posible hacer ese cambio de nuevo a vivienda. Y pasa a ser, como decimos, un uso terciario, un despacho profesional, un bar, un comercial, ¿vale? ¿Eso qué va a implicar? Limitaciones con respecto a su implantación. Como dice en los terciarios, cuando estamos en un edificio de vivienda y no es exclusivo del uso terciario, solo se pueden implantar usos terciarios en planta baja y primera. No es una cuestión exclusiva de las viviendas turísticas, sino es una cuestión del uso terciario. Por ejemplo, si yo tengo un local comercial donde quiere implantarse Bershka, por ejemplo, Bershka, si arriba en la segunda planta o en la tercera hay una vivienda, solo podrá implantarse en planta baja y primera. Sin embargo, si Bershka ocupa todo el edificio, podrá estar en planta baja, primera, segunda y tercera. Es decir, la limitación de planta baja y primera es cuando el uso está compartido con el de vivienda. Si tenemos, me podéis preguntar, si tenemos un edificio de vivienda completo, turística, ¿puedo tener una vivienda en la tercera planta? Por supuesto, que se puede hacer una promoción de vivienda turística y con el compromiso de que todo el mundo mantenga ese uso de vivienda turística, todas las viviendas podrán inscribirse como vivienda turística y obtener la modificación, digamos, la licencia de utilización para vivienda con fines turísticos del PGU Sevilla, ¿vale? Y la tercera consecuencia es que las viviendas tienen que cumplir o poder cumplir lo que dice el actual PGU sobre la vivienda. Es decir, nuestra vivienda tiene que ser la misma que si mañana tiráramos al edificio y lo volviéramos a hacer cumpliendo lo que dice el PGU, ¿vale? Eso vamos a entrar ahora a la siguiente diapositiva. Pero quiero recalcar también que una de las consecuencias de la aprobación del plan general es lo que es la problemática del encaje con el actual decreto de viviendas con fines turísticos, lo veis ahí el 28/2016. Porque ahí dice que se entiende por viviendas con fines turísticos, en su artículo 3, aquellas, lo de vivienda entre paréntesis lo he puesto yo, ¿vale? Para que se entienda bien. Se entiende por vivienda con fines turísticos aquellas viviendas ubicadas en inmuebles situados en suelo de uso residencial, donde se vaya a ofrecer mediante precio, no sé cuánto, ¿vale? Fijaros que ahí, para poder definir la vivienda como vivienda turística, hay dos definiciones. La primera, que tiene que ser vivienda, ya vimos que el plan general lo cambia y dice que ya no somos viviendas, que somos viviendas con fines turísticos, pero somos uso terciario, no residencial, y que además tiene que estar en suelo residencial. Mientras el edificio sea un edificio de vivienda y el plan general diga que es residencial, no hay problema. Pero ojo, ya no podemos implantar este uso terciario en otro uso que no sea residencial, que podría ser una de las ventajas que tendría que nosotros nos hayan pasado a usos terciarios. Por ejemplo, imagínate, es decir, el ayuntamiento sí te va a dar una licencia para que tú implantes una vivienda con fines turísticos en una oficina, en un edificio de oficina, ¿vale? Pero no lo vas a poder inscribir en turismo porque no es suelo residencial, ¿de acuerdo? Y el otro problema es el tema de los requisitos y servicios comunes, que dice disponer de licencia de ocupación, no de utilización, no de cualquier otro documento análogo que verifique, no, disponer de licencia de ocupación y cumplir en todo momento condiciones técnicas, pero tenemos que disponer de licencia de ocupación, ¿de acuerdo? Y el ayuntamiento, cuando hagamos el cambio de uso, nos va a dar licencia de utilización, ¿vale? Ya nos han dicho en la Junta que no lo ven muy claro. ¿Qué tiene que cumplir una vivienda para implantar o explotar una nueva bufete en Sevilla que no esté registrada? Mi recomendación, primero, saca licencia de ocupación de esa vivienda, ¿vale? E inscríbela en el registro de turismo, con carácter previo
hacer el cambio de uso. Inscribirla en el registro no significa abrir la vivienda. Es decir, yo no voy a plantear que abráis el negocio simplemente haciendo el registro, sino que el paso primero es el registro, porque si no, cuando tengáis la licencia de utilización y queráis tener la licencia de ocupación, la gerencia no os va a dar la licencia de utilización, la licencia de ocupación y no la vais a poder inscribir con la licencia de utilización. ¿Está claro? Primero la registro en turismo con mi licencia de ocupación, si no la tengo la pido en el ayuntamiento, que se siguen otorgando licencia de ocupación y os van a poner que no la puedes hacer, que no puedes inscribirla con turismo y no sé cuánto, pero que pongan lo que quieran, pero la puedo inscribir con la licencia de ocupación. Y después pido el cambio de uso y la licencia de utilización en la gerencia de urbanismo. ¿Qué tiene que cumplir mi vivienda para que pueda solicitar el cambio de uso? Que esté situada en planta baja o primera en un edificio de vivienda o un edificio exclusivo, ya lo que hemos hablado antes, si es un edificio exclusivo, que sea una vivienda exterior. ¿Qué significa una vivienda exterior? Pues que dé a la calle, a un patio vividero, o sea, que una de las estancias dé a la calle, aunque sea muy pequeña la calle, ¿vale? O a un patio vividero, que es un patio muy grande, ¿vale? Ya no voy a entrar en la definición porque voy a complicar con muchos datos, ¿vale? Que tenga al menos 40 metros útiles, ojo, útiles, no construidos. Es decir, si en la sede de catastro y os bajáis la certificación de catastro pone que tiene 42 metros, no, que sean superficies útiles y eso lo va a definir el técnico que contratéis para hacer el documento que hay que presentar, ¿vale? Después que las estancias estén ajustadas a los criterios de la vivienda protegida, es decir, dormitorio principal 12 metros cuadrados, resto de dormitorios de 8 metros cuadrados al menos, ese es el mínimo, ¿vale? Y los tamaños de comedor, cocina, lo tenéis ahí en el cuadro. La E es en estancia y estancia, comedor y cocina es la ECM, que depende del número de dormitorios que nosotros tengamos en esa vivienda, ¿vale? Además, también las estancias habitables, salón y dormitorio, tienen que dar o a la calle, o a patio vividero, o a patio de luces, no un patio de ventilación, ni un patio chiquitito. Ahí es donde están las mayores complicaciones que hay. Que esté totalmente situada sobre rasante, es decir, que ni siquiera esté 30 centímetros por debajo de la rasante de la calle. Tiene que estar siempre por encima de la rasante y que la altura de los techos en la mayor parte de la vivienda, en el 75% de su superficie útil, tenga una altura mínima desde el suelo hasta el falso techo de 2,50, ¿vale? Y después hay otras condiciones que se regulan en el título 7 y en el anexo 2 del PGO, que básicamente eso ya el vuestro técnico lo mirará y lo verificará que efectivamente cumplen, porque son un poco, la verdad, son un poco enredo, ¿vale? Pero básicamente aquí tenéis algunas claves con las que podéis saber si esa vivienda se va a poder meter o no como vivienda de utilización. ¿Cómo la pido? ¿Cómo pido ese cambio de uso? Bueno, hay dos opciones. La primera opción es que mi vivienda no necesite hacer ninguna obra. Es decir, tal y como está distribuida, perfectamente cumple todos los parámetros actuales del PGO. ¿Por qué? Mira, bueno, una vivienda de nueva planta que acabo de comprar de un edificio que se ha terminado de construir hace poco. O simplemente mi casa es suficientemente grande como para cumplir todo eso. ¿Qué tiene que hacer? Esos tres modelos. El 5.1, que es el de solicitud de declaración responsable del cambio de uso, el modelo 17 bis, que es el de la licencia de utilización, también por declaración responsable, el modelo 14 lo firma el arquitecto, vuestro DNI, un abono de tasa de 50 euros y la nota simple de escritura. ¿Qué significa? ¿Por qué la quieren? Quieren verificar que la descripción de la finca urbana corresponde a lo que el técnico ha dibujado en los planos. Es decir, si pone vivienda situada en planta primera, con 3 dormitorios, 2 baños, salón y cocina, y tú tienes una vivienda con 4 dormitorios, tal, van a poner problemas en la declaración responsable, ¿vale? Y después un documento técnico que es muy parecido al que se redactaba para la obtención de la licencia de ocupación, que tiene que estar redactado por técnico competente, ¿vale? Y bueno, y presentarlo directamente. Con esa presentación, simplemente lo hecho la presentación, ya es el otorgamiento tanto del cambio de uso como de la licencia de utilización y por lo tanto es en ese momento cuando yo os recomiendo que podéis aperturar el negocio y publicitarlo en las distintas operadoras, ¿vale? Si tiene obra, ahí habría que entrar más en cada caso, pero básicamente si necesita obra, es decir, mi vivienda no cumple, pero puede cumplirla, ¿vale? Imaginaros que la vivienda es interior, pues si es vivienda interior, por mucha obra que hagamos, no vamos a poder hacer ningún cambio que permita
que podamos inscribirla como vivienda, o si lo tenemos en la tercera planta, pues muchas obras que hagamos no vamos a poder hacer ese cambio de uso. Dependerá del proyecto, de la envergadura de la obra, pues las tasas serán diferentes y el proyecto necesitará ser, pues, o bien por declaración responsable con técnico, o bien una licencia de obra ordinaria, que terminaría con una licencia con un certificado final de obra y una solicitud de licencia de utilización, esta vez sí, por declaración responsable. ¿Vale? Dos casos. Sin obras y con obras, y en función de eso es una documentación u otra. Pero lo más importante, como decía antes, es que debemos de cumplir pues, estas condiciones que se establecen en los distintos articulados del PO. ¿Vale? No sé si he ido demasiado rápido, Daniel, y he entrado demasiado en materia gris del urbanismo. Bueno, yo tengo aquí varias consultas, no sé si alguien se quiere animar en el chat o quiere, en fin, porque entiendo que hay muchísimas dudas. Vamos, a mí me sigue todavía suscitando dudas y se supone que tengo que entender de esto. Mira, la primera que nos entra, ¿el cambio de uso es reversible? A día de hoy, sí, y pongo un asterisco. Es decir, en tanto en cuanto lo que me está exigiendo para poder hacer el cambio de uso la gerencia es que cumpla ya lo que es las condiciones de vivienda actuales del PGO, el cambio es reversible. ¿En qué sentido? En que para yo cambiar a vivienda a vivienda con fines turísticos me exigen que cumpla el PGO en cuanto a vivienda, para cumplir la vivienda del PGO, en caso contrario, obviamente estoy cumpliendo lo mismo. ¿Pero por qué pongo el asterisco? Por dos razones. La primera razón es porque el PGO puede cambiar. O puede cambiar la normativa de la vivienda de protección oficial, porque el PGO hace referencia a la vivienda de protección oficial y eso lo regula la Junta de Andalucía. Si la Junta de Andalucía decide mañana que todos los dormitorios tienen que tener 10 metros en vez de 8, cuando hagas el cambio reversible te van a exigir que sean 10 metros en vez de 8. ¿Vale? Y porque, bueno, el PGO puede cambiar y puede decidir que las condiciones de la vivienda pues sean otras, ¿vale? Entonces hay que estar atento a esas cuestiones, pues los asteriscos, ¿de acuerdo? Preguntan que cuándo entra en vigor esta modificación. La modificación ya entró en vigor el pasado, con su publicación el pasado mes de junio. Ojo con eso, porque ahí hay una pelea de si es de aplicación cuando se aprueba definitivamente o incluso cuando se hizo inicialmente. Yo entiendo que desde que se hizo la aprobación inicial allá por marzo del 20, en marzo del 21, se aprobó la inicial y inicialmente esta modificación, pero con una suspensión de licencias que se llama. Eso es un procedimiento que lo que pretende hacer es que nadie se aproveche y que haga el efecto llamada. No sé el ayuntamiento qué criterio va a tener, pero yo entiendo que sí puede ser defendible que se mantenga la vivienda. Pero bueno, hay que... Eso es una pelea. ¿Desde junio de este año o desde marzo del año pasado? Garantía jurídica, 100%, de que no te pueden intentar quitar la licencia de turismo, es decir, la de baja de turismo. Toda aquella licencia turística que esté inscrita desde antes del 5 de marzo del 21, que fue cuando se publicó la aprobación inicial, la garantía jurídica es del 100%. Cuanto más nos acercamos a junio, que no recuerdo si fue el 27 de junio, o cuando se publicó la aprobación definitiva, en ese campo entre el 5 de marzo del 21 al 27 de junio del 22, ahí hay una inseguridad jurídica, pero por supuesto tienen más visos de poder tener validez que si se hace después del 27 cuando ya está la aprobación definitiva. Es decir, el 27 de junio ya, desde el 27 de junio hay que hacer esto que hemos dicho hoy. Primero licencia de ocupación y después licencia de cambio de uso y licencia de utilización. ¿Vale? Entre medio, depende con qué jurista y con qué urbanista hable, se entiende que hasta su aprobación definitiva no entra en aplicación y hay quien entiende que desde la aprobación inicial ya tenía visos de tener que cumplir. Más cuestiones que están planteando en el chat. Tiempo previsible que tardarían en darte licencia de utilización. Vale. Si no tienes que hacer obras, la propia presentación por declaración responsable es la licencia de utilización y la licencia de cambio de uso. Si es con obras y las obras son de envergadura y hay que hacer un proyecto técnico y hay que hacer una licencia ordinaria,
Eso no voy a entrar en valorarlo porque está regulado por la OROA, por la Ordenanza Reguladora de Actividades y Obras, ¿vale? Pero si no puede hacerse por declaración responsable, hay que esperar a que te otorguen la licencia y después terminar la obra y presentar la licencia. Es decir, en el primer caso es inmediato, en el segundo caso, en función del tipo de obra, puede ser inmediato o puede ser largo. Largo hablo de meses, hablo de 3, 4, 5 meses. El primer caso sería semejable a una declaración responsable de turismo, ¿no? En el momento en el que se... Exactamente igual. Igual que la licencia de ocupación. También Vale. es igual que la de la declaración responsable. Siguiente cuestión. ¿El cambio de uso se refleja en las notas simples? Si tú la pides, sí. Es buena pregunta, ¿eh? Es decir, el ayuntamiento no te va a exigir que tú ese cambio de uso lo lleves al registro de la propiedad. ¿Vale? Mira, aquí la siguiente cuestión toca hueso. Dice que qué recorrido crees que puede tener la impugnación realizada recientemente por la Junta de Andalucía. Yo, si os parece, sigo resolviendo cuestiones y yo creo que eso lo podemos llevar al final, ¿no, Nacho? Por ver un Sí, poco, sí. con vuestro permiso. Os traslado mi caso. He comprado una vivienda turística con su licencia en vigor hace 2 años. Lo que vamos a hacer es un cambio de titularidad de esa licencia turística del domicilio. ¿Me tendría que acoger a las modificaciones? No, Correcto. porque la licencia turística es sobre la vivienda. ¿Vale? ¿Entrarías en conflicto si tú haces modificaciones sustanciales en la distribución de la vivienda? Alguien podría buscarte las cosquillas, pero ¿quién se va a enterar? Pero sí existe esa posibilidad. Pero si solamente lo que vas a hacer es cambio de titularidad y vas a pintar y cambiar muebles, no te implica. Lo que sí tienes que verificar, y es una recomendación que hago a todos los que compren las licencias de viviendas turísticas, que pidan 2 cosas. Uno, que pidan la resolución de la Junta de Andalucía y que verifiquen en el Open RTA que esa vivienda sigue estando inscrita. ¿Vale? Punto número 1. Y punto número 2. Junto con la licencia de primera, junto con la inscripción turística, que pidan la licencia de ocupación con la que se solicitó. ¿Vale? Que ha habido muchas personas que dieron de que, aprovechando que la Junta de Andalucía no revisaba las declaraciones responsables, han presentado licencias de inscripciones turísticas sin la licencia de ocupación. Y pensando en que cuando se la piden la sacaban. Entonces es muy importante, porque estás comprando una vivienda pensando en que tiene una autorización de vivienda turística, porque has pagado un dinero pensando en que eso va a tener un rendimiento. Tenéis que verificar que tienen licencia de ocupación y que os la entreguen, ¿vale? Y que la licencia de ocupación también sea anterior al 5 de marzo, si la inscripción es anterior al 5 de marzo del 21, ¿de acuerdo? Con eso tenéis la garantía jurídica 100% de que vuestra licencia y lo que estáis comprando efectivamente es una licencia viva y sin problemas jurídicos. La siguiente pregunta yo creo que va en la misma línea. Dice que, un segundito, dice, hola, los apartamentos que ya tienen licencia no tienen que modificar nada, ¿verdad? Gracias. No, las que van a cambiar, ya hemos dicho lo de antes, cuando se cambia la titularidad de la licencia, no se modifica. Además, creo que tú hiciste esa consulta a turismo y nos respondieron efectivamente en ese sentido. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a sacarnos siempre, cuando tengamos muchas preguntas sobre este asunto, vamos a salir de las viviendas turísticas. Yo tengo un bar que se traspasa. Si yo traspaso el bar, ¿hace falta hacer algún tipo de modificación para dar cumplimiento a la nueva normativa ¿cómo se llama esto? De minusválido o contra incendio o cualquier otra cuestión de índole urbanística? Ya te digo yo que no. Si no, pasaros por todos los bares que hay en el centro, por ejemplo, bodeguita Pedro Romero, el que quiera ir al cuarto baño, tiene que pedir a un amigo que le aguante la puerta porque estás prácticamente en la barra. Eso no cumple minusválido, tiene sus escalones, esa licencia es antigua y si acaso se ha ido traspasando esa licencia. ¿Vale? Si el bar Pedro Romero hiciera una reforma integral del bar, ¿tendría que cumplirlo? Sí. Pero como no lo va a hacer, en principio, que se va a comer medio bar con los servicios, pues lo mismo ocurre en las viviendas. Si yo cambio el titular de la explotación, pero no se interrumpe la actividad, no hay que hacer ningún cambio al respecto
de los cumplimientos que estamos hablando. Siguiente cuestión, Nacho. Con la licencia del ayuntamiento, ¿turismo da licencia VFT? Turismo me ha dicho por escrito que no, pues es suelo terciario y no puede ser vivienda. Es lo que comentaba yo antes. Es decir, cuando nos han... Yo soy el que opina que el tema de terciario, hasta cierto punto, se pueden aprovechar cuestiones, ¿vale? Si una vivienda turística es un uso terciario, ha dejado de ser vivienda. Y si una vivienda ha dejado de ser vivienda, a la hora de los derechos de vivienda de los usuarios, desaparecen. Con lo cual, echar a una persona y otro tipo de cosas, pues son ventajosas. Otra ventaja podría ser que efectivamente podríamos implantar viviendas turísticas en aquellos usos que no son residenciales. Como puede ser en Sevilla, por ejemplo, hay una oferta demasiado grande de oficinas y sería una buena historia pues, que utilizáramos oficinas para cambiarlas a viviendas con fines turísticos sin tener que cumplir, estando en un suelo que no sea un suelo residencial. Pero eso entra en contraposición a lo que regula la Junta de Andalucía en cuanto a turismo. Y dice que ellos han definido las viviendas con fines turísticos, aquellas viviendas, es decir, tienen que ser viviendas que estén en suelo residencial. Con lo cual, si tu uso es terciario, es decir, el suelo es terciario, no se puede escribir la vivienda como fines turísticos. Y hay varios edificios, por ahí, sobre todo por Sevilla Este, que el suelo es terciario, sin embargo, encima lo que hay es un edificio de apartamentos, ya sea Park Club, de Lux, otros muchos pisos, otros muchos edificios, que fueron pensados más como aparta-hotel que como edificio de vivienda, ¿vale? Y esos yo le veo mucha complicación a la hora de inscribirlo como vivienda turística. Por esa razón entiendo que han recomendado tramitar primero la licencia de ocupación y Exacto, posteriormente sacar la licencia de autorización. Por esa misma exacto, comentario que dice Juan. exacto. Que yo no digo que a ninguno se le... que esa es la complicación de todo esto, ¿no? Es decir, esta es la modificación puntual, lo que crea es una inseguridad jurídica muy elevada. No solamente por cómo han hecho la tramitación, sino también por esta cuestión. Es decir, si yo para vivir, realmente el PEGO lo que está haciendo es una prohibición encubierta de las viviendas turísticas, siendo muy exquisito jurídicamente, ¿vale? Si yo necesito ser licenciado de ser vivienda para estar inscrito en turismo, pero tú me estás dando una licencia de utilización, entonces me estás negando el hecho de poderla escribir. Es decir, yo la puedo cambiar como vivienda con fines turísticos, pero no la puedo escribir en turismo. ¿Vale? Entonces, ahí es donde está la pelea ahora mismo. Porque yo creo que el ayuntamiento que está esperando al nuevo decreto que regule las viviendas turísticas y los apartamentos turísticos en la Junta de Andalucía, que yo creo que por ahí van a intentar colar algo que no sea solamente lo de la licencia de ocupación. Pero bueno, esa es la dificultad. Por eso yo siempre recomiendo que primero la ocupación, porque si tú presentas un cambio de uso, cuando tú pides una licencia de ocupación, lo primero que hace el ayuntamiento es ver los antecedentes de esa vivienda, ¿vale? Y van a ver que has hecho un cambio de uso. Entonces no te van a dar la licencia de ocupación. Entonces no la vas a poder escribir. Por eso es importante que si no tienes licencia de ocupación, primero pida la licencia de ocupación y después haga el cambio de uso. Sigo con más cuestiones. Las otras condiciones del título 7 y del anexo 2 del PGO que mencionabas, ¿incluyen requisitos exigentes en materia de accesibilidad, incendios u otros? No. ¿Y qué me parece eso, Nacho? Porque realmente es la pregunta que nos suelen hacer siempre, es decir, porque es lo que se ha publicado en todos los titulares de prensa, que Sí. hay que decir sobre zonas comunes, sobre ascensores, sobre anchura de escaleras, sobre contraincendios, accesibilidad. Mira, vamos a decirlo contra el incendio. El propio código técnico establece que en los apartamentos turísticos, que es un uso terciario, que es muy similar al de viviendas turísticas, habla de que están asimiladas a viviendas. Es decir, lo que tiene que cumplir una vivienda, tiene que cumplirlo un apartamento turístico y yo entiendo que por ende una vivienda con fines turísticos. Con lo cual, el tema de evacuación y de incendio, en principio, queda resuelto en la licencia con esta cuestión. O sea, no hay que justificarlo. Y segundo, que las zonas comunes no son objeto de la autorización que tú estás pidiendo. Si tú estás pidiendo el cambio de uso del interior de la vivienda. Y es ahí donde dice que la compatibilidad se entiende que es planta baja y primera,
Y en nuestro caso de la vivienda turística, el PGO no establece que tengamos que tener un acceso independiente. Y como no nos exige ese acceso independiente, no tenemos que cumplir que ese acceso sea ni accesible de vivienda, o sea, ni sea la aplicación el tema de minusválido como el tema de contribución. ¿Vale? Es simplemente porque no es objeto de la autorización en las zonas comunes. Ok, esa ¿Vale? pregunta es súper recurrente. Siguiente cuestión. Tengo 2 pisos actualmente alquilados a estudiantes y me gustaría destinarlos a VFT. Los 2 están en una segunda planta. ¿Sería posible? No. Es así. No cumpliendo la normativa. Ujú. Si te quieres pelear contra el ayuntamiento, puedes intentar escribirlo. Pero a día de hoy, no. Más consultas. Dices que primero solicitemos la licencia de ocupación, inscribamos y luego tramitemos el cambio de uso. Esa licencia de ocupación sigue incluyendo ese párrafo que indica expresamente que esta licencia no es válida para VFT. ¿Tiene alguna Vale. implicación esa mención de la gerencia? No. Vamos a ver. Por eso hablaba de las competencias al principio. Si yo digo que la vivienda, si la Junta de Andalucía establece cuál es el procedimiento para otorgar la licencia de ocupación y dice que la licencia de ocupación es licencia de ocupación, no es licencia de ocupación de un chalet, licencia de ocupación de un piso, licencia de ocupación de una cabaña, no, está diciendo que es licencia de ocupación de una vivienda, ¿vale? Entonces tú no le puedes poner apellido ni puedes decir para qué se puede usar o no se puede usar. ¿Vale? Entonces, yo le puedo poner el apellido que quiera, ¿vale? Yo le puedo poner también licencia de ocupación amarilla o le puedo poner licencia de ocupación elefante negro o elefante blanco. Pero el uso sigue siendo el mismo. Porque lo que dice la licencia de ocupación es que la vivienda cumple las condiciones de vivienda, ¿vale? Y si la vivienda con fines turísticos tiene que ser vivienda, lo que está pidiendo la Junta de Andalucía es que con un documento, que es la licencia de ocupación, te estén garantizando que la vivienda cumple las condiciones técnicas y de calidad de una vivienda. Punto. El ayuntamiento puede decir lo que quiera, le puede poner todos los apellidos que quiera, pero la finalidad viene regulada por el decreto de disciplina urbanística de la Junta de Andalucía, no por el PGO ni el ayuntamiento. Con lo cual la Junta admite, y las está admitiendo, las licencias de ocupación que pongan el parrafito, no se pueden inscribir en la vivienda turística. No. Usted no es quien para determinar si se puede o no se puede inscribir. Eso es una competencia de la Junta de Andalucía. Y el criterio de la Junta de Andalucía, con buen criterio creo yo, es que la licencia de ocupación es licencia de ocupación. Y le puedes poner el apellido que tú quieras, pero es licencia de ocupación. Es decir, está garantizando que la vivienda cumple las condiciones mínimas de técnica y de usabilidad de la vivienda. Con lo cual, que pongan lo que quieran. Siguiente. ¿Qué pasa si tengo licencia desde marzo de 2022 y al final se tiene en cuenta la presentación del nuevo PGO y no la aprobación en junio de 2022? ¿Qué pasará con los que tenemos la licencia desde la fecha mencionada? ¿Cómo y en cuánto tiempo nos pueden comunicar que nos anulan la licencia? Vale. Si entendemos que el carácter retroactivo termina en marzo del 21, no en marzo del 22, sino en marzo del 21, estaremos en una cuestión de disciplina urbanística, es decir, has hecho una actividad sin la correspondiente utilización. Te van a exigir que la legalices, es decir, que presentes esta documentación en el caso que la puedas legalizar o que la cierres con las consiguientes sanciones correspondientes que se establezcan. ¿Cuál es mi criterio? Pues mi criterio es que es muy peleable y que hay muchos visos de que eso no llega a ningún sitio. ¿Por qué? Primero porque entendemos que el procedimiento que ha establecido el ayuntamiento es un procedimiento que tiene muchos defectos de forma. Y segundo, sobre todo, porque entendemos que cuando el ayuntamiento ha hecho la suspensión del otorgamiento de licencia, ¿por qué vas a suspender una cosa que no estabas otorgando? Es decir, el ayuntamiento no estaba otorgando ninguna licencia para viviendas con fines turísticos. ¿Vale? Estaba otorgando licencias de ocupación, que ellos le han querido poner el apellido y por eso le han puesto el apellido. Pero yo entiendo que esa suspensión del otorgamiento de licencias que ellos han hecho durante la tramitación del plan general no tiene mucho sentido y es fácilmente o tiene visos de que jurídicamente se pueda defender. Pero claro,
El problema es que se pueda que termine siendo una defensa en sede judicial, más que en el ayuntamiento, pero el ayuntamiento va a hacer. Yo no creo que el ayuntamiento vaya a entrar por ahí, ¿vale? Yo no creo que el ayuntamiento vaya a entrar en esos aspectos, o no indica nada de que eso pueda ser. Cierto es que en mayo tenemos elecciones. ¿Cuándo prescribiría esa infracción urbanística? Que es otra de las preguntas que se han hecho. A los 6 años. Desde que tú empezaste a operar. Si empezaste a operar en marzo del 22 o hasta marzo del 28, tienes esa posibilidad de que alguien entienda o el ayuntamiento entienda que tú no has procedido de manera correcta, en este caso, urbanísticamente hablando. Ok, teníamos varias preguntas y bueno, la apuntan aquí en el chat sobre este tema, sobre la posibilidad de si es cierto que solo se pueden tener 2 licencias turísticas por persona / propietario. Eso no ha cambiado, es decir, lo que ha cambiado es el PGO, ámbito municipal. El ámbito turístico sigue siendo lo mismo, hasta que la Junta de Andalucía no quiera cambiar la licencia, las condiciones por las que se regulan las viviendas turísticas, las condiciones siguen siendo las mismas, sigue manteniéndose el kilómetro, sigue no siendo necesario el tema del aire acondicionado y sigue necesitando pues el libro de quejas, el botiquín, la ropa, el teléfono 24 horas y todo ese tipo de cosas que se regulan en el decreto 28/2016. O sea, sigue siendo lo mismo. ¿Que existe un borrador de la Junta de Andalucía, un nuevo decreto que habla de otras cuestiones? Lo hay, pero no está aprobado. Con lo cual, a día de hoy, sigue siendo lo mismo. Sigue teniendo cada explotador de vivienda con UFT, máximo tener 2 y que sus distancias estén a menos de 1 kilómetro medido en línea recta desde el portal de donde se ubique la vivienda. Lo del propietario es precisamente lo que apunta el decreto nuevo que el borrador que existía antes de las elecciones de la autonomía. Pero ese borrador no se ha aprobado, por lo cual estamos hablando de explotadores, estamos hablando de 2 explotadores, o sea, de 2 viviendas por explotador en un radio de 1 kilómetro. Ok, te paso algunas de las que nos han entrado por el buzón antes del evento. Dice, al pasar a ser uso terciario, ¿pueden entrar en contradicción las nuevas UFT con los usos permitidos en los estatutos de las comunidades de vecinos? Repítelo. No lo he Al, entendido bien. al pasar a ser uso terciario, si hay algún Sí. problema en los estatutos de una comunidad de propietarios, se impida el que exista un uso terciario dentro del edificio. Ya sé, claro. Al final estás cambiando un uso. Si tú en tus estatutos prohíben cualquier uso diferente al de vivienda, ya de por sí estaban las UFT, en principio podría entenderse que estaban prohibidas. Si pone que no se puede utilizar para nada, es decir, no puede utilizarla para un despacho profesional, no puede hacerse un uso distinto, obviamente jurídicamente la Junta de los comuneros del edificio pueden perfectamente alegar en contra de ese uso. Okay, el caso es que antes no teníamos ese problema en tanto en cuanto a la vivienda turística era vivienda, claro, que no era otro uso. Ahora de traer ese uso al mundo terciario, pues ya es otro uso, es terciario. ¿Vale? Entonces ahora sí, si existía esa prohibición en los estatutos de la comunidad de cualquier otro uso, ahí no estamos hablando de las 2/3 partes para prohibir el uso de las viviendas como viviendas con fines turísticos, estamos hablando ya de uso terciario. Es que hay ámbitos distintos. Está el ámbito jurídico, y esta pregunta es del ámbito jurídico, no del urbanístico ni del turístico. El turístico, pues ya sabemos que es la Junta de Andalucía, y el urbanístico ya sabemos que es el ayuntamiento. Y el jurídico, bueno, pues son obviamente los jueces y los juzgados. Nos preguntan sobre la afectación de la modificación del PGO a los AT conjuntos. Dice, existen conjuntos en segundas plantas y superiores. ¿Se podrá seguir manteniendo esta situación? No hemos insistido mucho, pero esta modificación afecta solo a las viviendas con fines turísticos. Solo a las viviendas con fines turísticos. Ni a los hoteles, ni a los apartamentos turísticos, ni a los hostales, ni a los albergues, ni a los bungalows, y ni siquiera a las viviendas con fines turísticos que se hagan con habitaciones. Ojo,
que es distinto. Es decir, las viviendas con fines turísticos que se dan por habitaciones siguen siendo viviendas, no pasan a terciarios, están excluidas, ¿vale? Eso es importante también dejarlo claro. Y los apartamentos turísticos, en tanto en cuanto el PGO no ha hecho ninguna modificación y la Junta de Andalucía tampoco ha hecho ninguna modificación en sus normas, sigue estando exactamente igual, ¿vale? Ahora bien, también hablo de lo del bar que hablábamos antes. Si esa licencia de AT se dio por la razón que se diera en segunda planta, chicos, pues bien dada estará y no se podrá modificar, no tiene carácter retroactivo. Igual que las viviendas con fines turísticos que están en planta segunda, tercera, un ático, siguen siendo viviendas con fines turísticos porque ya tienen esa autorización. Si la quisiéramos implantar de nuevo, no, pero si la tenemos ya implantada, se mantiene. Con lo cual, no es que se sigan, te respondería que la normativa sigue siendo la misma para AT, sean conjuntos, sean complejos, sean edificios, y el PGO no ha modificado nada a ese respecto, solo que ahora en vez de llamarse hoteles, pues se llama hospedaje. Ok, pues sigo con más cuestiones, Nacho. Si tengo una vivienda con licencia que ahora no se está destinando al alquiler vacacional, sino por larga estancia, concretamente por 3 años, ¿tengo la obligación de dar de baja la licencia turística? Creo que no. A muchos no la daría de baja. De hecho, tuvimos cuando la pandemia una historia de las bajas temporales que se planteó desde la consejería y ya después dijeron que no existía esa posibilidad de la baja temporal. Yo creo de todas maneras que esa es una pregunta más del ámbito turístico, de entendimiento de turístico. Lo que sí siempre nos han dicho que cualquier alquiler por más de 2 meses queda fuera del ámbito turístico en tanto en cuanto tanto la vivienda, la ley de turismo y bueno, lo que regula tanto las AT como los VFT establece que el máximo de permanencia de una misma persona en un mismo apartamento son 2 meses. Ellos entienden que es 62 días. ¿Vale? Porque puede ser julio y agosto, son 31 días cada día, pues cada mes, pues 62 días. En ese caso, lo único que le va a pasar a Nacho es que tendrá que seguir pagando la tasa extra de basura, esa se la van a seguir cobrando. Va a aparecer en el registro de turismo. Sí, pero tendría que cambiar entonces. Entiendo que es lo que debería hacer entonces, ya que lo destina al alquiler y nadie se va a empadronar esa vivienda, cambie también el agua y la ponga comercial, no la ponga residencial con la licencia y le saldrá probablemente el consumo de agua más barato y también no le cobrarán el tema de residuos sólidos y lo pague por dos lados, lo pague por vivienda y lo pague por la tasa de basura. Ok, cuestión de Álvaro. Sigo con dudas. En Sevilla ningún local podrá ser VFT, pero sí AT. ¿Esa sería la posible solución en caso de tener un local? Sí, no tienes que tener AT, porque tienes que tener AT. Tienes que transformarlo primero en vivienda. Y la única diferencia que hay entre la posibilidad de transformar un local a vivienda para después decir que es VFT y no es que si lo transformas en vivienda, porque te hace falta transformarlo primero en vivienda para tener licencia de ocupación para poder inscribirlo en turismo, ¿vale? El único, digamos, requisito que te pedirían para transformarlo en vivienda y no en es lo que llaman la densidad de ocupación, la densidad de viviendas en la parcela. Es decir, tú no puedes hacer en un edificio el número de viviendas que tú quieras. Es un número limitado de viviendas que se puede hacer en cada edificio, ¿vale? Entonces habría que consultar si esa vivienda, o sea, esa VFT, ¿vale? Se pudiera transformar primero en vivienda y después en VFT, ¿vale? Tiene que hacer ese proceso ahora mismo, porque si no, no vas a tener licencia de ocupación y no te lo va a escribir la Junta de Andalucía. ¿Vale? AT no tiene ningún problema, pero tienes que tener suficiente espacio para hacer 3 viviendas con... Tienes que hacer 3 unidades de alojamiento, no viviendas, son 3 unidades de alojamiento, al menos. ¿Vale? Pues como queda muy poquito, Nacho, voy a la cuestión espinosa de este tema. ¿Qué recorrido crees que puede tener la impugnación realizada recientemente por la Junta de Andalucía? ¿O de forma más Bueno, amplia? sinceramente, la de la Junta de Andalucía no tengo ni idea, porque al final lo que ha presentado la Junta de Andalucía es basado no en cuestiones urbanísticas, que es lo que me trae aquí,
ni en cuestiones de turismo, sino en cuestiones de libre competencia, ¿vale? Y ahí, bueno, ahí no os puedo informar mucho porque no soy especialista en temas de libre competencia, pero parece ser que atenta ante la libertad de competencia y, bueno, y que regulan solamente una parte del sector y no el sector completo y tal. Bueno, eso cada uno tendrá su opinión. En cuanto a las alegaciones presentadas por ABA, pues nosotros, como tú sabes, facilitamos nuestra opinión a ABA porque creemos que donde sí hay un error importante es en el tema del procedimiento que se está haciendo para la autorización de esas licencias de cambio de uso y licencia de utilización para poder abrirlo según el Ayuntamiento de Sevilla. ¿Y por qué creo que ahí hay un defecto muy importante de forma? Pues mira, como decíamos al principio de la ponencia, nosotros cuando presentamos las alegaciones por parte de Aparsura al PEGO, la inicial, lo que nos preocupaba mucho era precisamente el tema del cambio de uso. Porque el cambio de uso no solamente dejaba muchas viviendas en una situación muy complicada y iba en contra de la propia iniciativa, porque la iniciativa hablaba de que si muchas de las viviendas se destinaban a viviendas con fines turísticos, pues entonces no iba a haber vivienda para los ciudadanos y todas esas cosas. Y lo que proponían era un cambio de uso, y ese cambio de uso entendíamos que hacía que muchas de las viviendas después no pudieran volver a ser vivienda, que creo que es una de las mayores y mejores características de la vivienda de protección oficial, porque sin obra y prácticamente simplemente con una decisión personal, puedes moverla de un mercado a otro en función de la demanda y la oferta. Y así se equilibran precios, es todo mucho más eficiente, sin tener que transformar la ciudad, como es, por ejemplo, hacer un hotel o hacer un complejo, como puede ser que van a hacer ahora ahí en la fábrica de tabaco. ¿Qué significa esto? Porque nosotros presentamos esas alegaciones diciendo, ojo, que ustedes nos están diciendo que un cambio de uso y ese cambio de uso va en contra de todo lo que ustedes están proponiendo y de las razones por las que ustedes hacen el PGO. Y adivinen ustedes que nos respondieron. No, no, no. Si esto no es un cambio de uso. El uso de la vivienda con fines turísticos es igual a otros usos que ya existen en el plan general, como pueden ser despacho profesional doméstico o taller doméstico. Despacho profesional doméstico es el médico o el abogado que tiene el despacho en su casa, que destina una parte de la vivienda a atender a personas, ¿vale? Y el taller doméstico es el que tiene en su casa un pequeño taller donde arregla cosas a nivel particular para él mismo y que bueno, es un uso que es compatible, ¿vale? Y esa fue la respuesta que nos dio la Gerencia de Urbanismo. Nos desestimó las alegaciones fundamentadas en que no había cambio de uso, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que si veis ahora cuál es el procedimiento, basado en el informe que ha hecho la Gerencia de Urbanismo, lo que nos están diciendo es que tenemos que hacer un cambio de uso. Entonces, por un lado nos dicen que no hay cambio de uso, y ahora cuando tramitan y hacen el procedimiento hay un cambio de uso. Y eso obviamente pues, es un elemento que es muy utilizable a la hora de tumbar este procedimiento y los criterios que el Ayuntamiento tiene para llevar a cabo y hacer cumplir esa modificación que ha hecho de cambio de realmente la que está siendo un cambio de uso. Si me hubieran dicho que esto es un uso compatible y que lo que nos piden es otro tipo de documentación, pues a lo mejor habría que pensarlo. Pero nos están pidiendo claramente, sin lugar a duda alguna, cambio de uso, porque incluso en el informe, que es un documento público que existe en la página web de la Gerencia de Urbanismo. Por cierto, lo tengo por aquí. Y si queréis, Sí, lo pasaremos en el email. te voy a compartir esta otra, ¿vale? Que es este documento que tenéis aquí, que se baja de la Gerencia de Urbanismo, ¿vale? Que es lo que ellos llaman, bueno, pues es una carta, o no una carta, sino una especie de documento donde dice que no es compañía, que lo pone por aquí en algún sitio, ¿vale? En el que pone que ya no, como no es una vivienda habitual, lo que procede es una licencia de utilización en vez de una licencia de ocupación, ¿vale? O sea, en este informe, que es en el que se basa el procedimiento, habla perfectamente de cambio de uso, con lo cual es totalmente impugnable el procedimiento, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que quién lo impugna? Pues las asociaciones ahora mismo no tenemos mucha fuerza ni mucho apoyo por parte de propietarios y gestores que están funcionando y operando y haciendo su actividad en Sevilla o en otros lugares de Andalucía. Y por lo tanto, pues para hacer este tipo de cosas pues se necesitan recursos y gente ayudando. Pero yo creo que por aquí, y de hecho entiendo que nosotros lo que sí vamos a hacer,
y que está en nuestra mano, sacamos una nota de prensa en la que entendemos que, uno, que el procedimiento que se ha implantado entendemos que adolece de falta de rigor técnico y de posibles defectos de forma y cierta ilegalidad, ¿vale? Y por otro lado, que los criterios que ha adoptado el ayuntamiento para establecer que las condiciones que tiene que cumplir la vivienda son las que aparecen en el POU, también entendemos que no son, ya que sí están reguladas en el decreto de las viviendas turísticas, donde dicen cómo deben ventilar las habitaciones y qué debe de cumplir la vivienda, para que sea considerada como vivienda con fines turísticos, por lo cual abriría bastante más el abanico a otras muchas viviendas a poder ser implantadas, ¿vale? Con lo cual, en eso estamos trabajando desde Aparsur, en intentar, pues, bueno, pues que esto que ahora mismo ellos han planteado y que entendemos que tiene unos visos importantes de cierta, no voy a decir ilegalidad porque no soy jurista como para llegar a eso, pero sí es cierto que tiene unos defectos importantes de forma, en tanto en cuanto a nosotros claramente nos han mentido, porque nos han dicho que no había cambio de uso de las alegaciones y que ese era el motivo para rechazar nuestras alegaciones, y ahora nos están pidiendo que hagamos un cambio de uso. O sea, no creo que haya que ser haber hecho un máster en derecho administrativo, en tanto en cuanto a la administración nos puede decir sobre la misma cuestión, las dos cosas distintas y además antagónicas. Es decir, que no puede ser negro y blanco, o es negro o es blanco, ¿vale? Claro. Pues yo creo que ya hemos leído todas las consultas. Ha habido alguien por ahí que ha pedido el slide donde está tu contacto. De todas formas, bueno, como la presentación, el contenido de la reunión online, todo esto lo vamos a pasar a los correos electrónicos que nos habéis facilitado en la inscripción al evento. Pues bueno, pues no solo lo tendréis ahí en este momento, sino que lo tendréis en todo momento en el correo electrónico. Si no hay ninguna otra consulta, pues doy por concluido esta reunión online. Pues muchísimas gracias, Nacho. No veo ninguna otra consulta y espero que la información haya sido de utilidad para todos y nos tenéis a vuestra disposición en los contactos que hemos facilitado. Perfecto, bueno, pues yo agradecerte a ti tu trabajo y la organización del evento, que bueno, que creo que ha sido interesante y espero haber dado luz a muchas dudas de lo que puedan tener los asistentes, y bueno, y aquellos que tengáis alguna cuestión, pues intentaré atenderos en nuestro bueno, pues en los correos que veis ahí en el teléfono, ¿vale? Muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias a todos. Un A ti, saludo. Daniel. Venga, chao, hasta luego. Chao.